En este video hablaremos acerca del género Rickettsia. El género Rickettsia está constituido por especies de pequeños cocobacilos gramnegativos pleomórficos, inmóviles y aerobios, que se comportan como patógenos intracelulares obligados y están relacionados serológicamente. Se tiñen razonablemente bien con los métodos de Giemsa, Castañeda y Jiménez, y débilmente con la tinción de Gram. Este grupo de bacterias representan una de las mayores ironías biológicas conocidas hasta ahora. Por una parte, han sido causantes desde la antigüedad y aún en estos días del tifus epidémico, una de las plagas más devastadoras que ha sufrido la humanidad. Por otro lado, estudios filogenéticos indican que un antecesor evolutivo de una Rickettsia dio lugar a uno de los sucesos más importantes en la evolución de los eucariotas, el origen de las mitocondrias. Con respecto a las fiebres tíficas, en la transmisión de tifus epidémico por Rickettsia prowazekii y el tifus murdino por Rickettsia typhi, están involucrados como vectores primarios el piojo del humano Pediculus humanus y la pulga Xenopsilia chaeopis, respectivamente. Hasta finales del siglo XX, los resultados arrojados por las investigaciones sobre rickettsiosis en Sudamérica referían solamente a 3 especies de Rickettsia, 2 del grupo de las fiebres tíficas y la restante, Rickettsia rickettsii, perteneciente al grupo de las fiebres manchadas. Sin embargo, el número y la calidad de los trabajos sobre Rickettsias en este continente se incrementaron de manera significativa a partir de los primeros años del siglo XXI. Esto devino en un conocimiento más preciso de la diversidad específica y ecológica del género Rickettsia en Sudamérica y por consiguiente en una comprensión más profunda de la epidemiología de las enfermedades causadas por estos microorganismos. La selección de las muestras dependerá en cierta medida de la sintomatología del paciente, así como de la infraestructura y capacidades disponibles en el laboratorio de microbiología donde se vaya a procesar. Como regla general, se intentará obtener aquellas más sencillas y con métodos menos invasivos. En principio, las muestras más adecuadas para el diagnóstico de la rickettsiosis son suero, sangre con citrato, contenido de pápulas o vesículas y biopsia cutánea de la escala de inoculación. En el caso de afectación neurológica, también se debe recoger líquido cefalorraquídeo. Para el cultivo de las Rickettsias del GFM se requiere medio MEM, sin antibiótico suplementado con suero bovino fetal al 10%, 2 milímetros de glutamina y 0,2 de aminoácidos no esenciales. La incubación de los cultivos se lleva a cabo a 33-35 grados centígrados en ausencia de CO2. Para Rickettsia typhi se requiere el mismo medio suplementado con SBF al 2%. El diagnóstico definitivo de la rickettsiosis requiere el aislamiento e identificación de la especie a partir del cultivo, lo que supone con frecuencia varios días o semanas de espera. El cultivo se lleva a cabo en células Vero E6 o fibroblastos E92. El efecto citopático producido no es muy característico ni específico de especie, y aunque puede aparecer a las 24 o 48 horas post-inoculación, generalmente se necesitan 5 a 7 días para su desarrollo. El cultivo se puede acelerar si se inocula la muestra sobre una monocapa de las células susceptibles previamente crecidas sobre un paraobjeto circular, seguida de una centrifugación. Después de 5 a 7 días de incubación, se procede a detectar la presencia de la bacteria mediante tinción de Jiménez. Inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos específicos o PCR. Este procedimiento resulta muy laborioso, se requiere personal especializado e instalaciones con nivel de seguridad 3, por lo que solo se realiza en laboratorios de referencia o investigación. Además, el principal problema es su baja sensibilidad, por lo que se recomienda no realizar este procedimiento en el caso de muestras procedentes de pacientes que hayan comenzado un tratamiento antibiótico. Por ello resulta un procedimiento no rutinario que debe hacerse solo en casos seleccionados. Sin embargo, es la técnica diagnóstica más específica, fundamental para la obtención de antígenos, para estudiar la sensibilidad o los antibióticos y en la determinación de las especies de Rickettsias predominantes en una área determinada. Como técnicas experimentales, para evitar la reactividad cruzada, en algunos casos se utilizan ensayos de inmunoglobulina, con sueros sometidos a absorciones con antígenos heterólogos. Este método da como resultado un considerable aumento en la especificidad,
Si bien tiene una baja sensibilidad, las técnicas moleculares como la PCR permiten un diagnóstico rápido y específico al detectar DNA de Rickettsia en tejidos infectados y cultivos y garrapatas. Las muestras de tejidos pueden examinarse microscópicamente mediante tinción de Jiménez, que permite visualizar las riquezas, pero no diferencia a nivel de especie ni tampoco de otros microorganismos, por lo que su detección suele ser dudosa en muchos casos. Las técnicas moleculares son un instrumento valioso para el diagnóstico etiológico de la rickettsiosis, ya que pueden detectar en poco tiempo genoma de todos los patógenos potenciales, no dependiendo de la viabilidad del microorganismo. Estas técnicas se ven menos afectadas que los cultivos por los tratamientos antibióticos previos, aunque también disminuyen la sensibilidad y la obtención de los resultados es mucho más rápida. Además, se pueden realizar en nuestras obtenidas por técnicas no invasivas y tienen alta sensibilidad y especificidad. Por el momento, la mayor parte de las técnicas descritas son de desarrollo propio y no están comercializadas. Los genes más comunes analizados son los que codifican dos proteínas de la membrana externa, ROMPA y ROMP3. También se utiliza el gen GLTA, que codifica el citrato sintetasa, el gen que codifica la proteína de 16 kilodaltons y el gen D. Recientemente se ha desarrollado una PCR-RLB que utiliza como diana el espacio intergénico 23S5S ARN ribosomal, que junto a una hibridación en fase reversa utilizando sondas especie específicas permite la identificación de la especie implicada sin necesidad de fecundación. Este método es altamente sensible y 18 específico, tanto para muestras clínicas como ambientales. Cuando se desea una mayor sensibilidad, hay que recurrir a PCR anidadas y posterior hidratación en fase reversa. Además, recientemente se ha desarrollado la tecnología de PCR a tiempo real, que permite la obtención de resultados en muy poco tiempo. Todas estas ventajas hacen que la PCR se presente como la prueba ideal para el diagnóstico de estas infecciones, aunque existen algunas desventajas como son la limitación para realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos y la imposibilidad de coleccionarlos aislados para futuras investigaciones. Quedan por establecer algunos parámetros antes de incorporar estas pruebas a los protocolos de diagnóstico clínico, como por ejemplo el tipo de muestra óptima, control interno de inhibición, sensibilidad, especificidad y la reproductibilidad de la técnica. Estas razones hacen que generalmente el tratamiento de la rickettsiosis deba iniciarse sobre la base proporcionada por datos clínico-epidemiológicos. El diagnóstico diferencial se hace con fiebres exantemáticas víricas y bacterianas, erupción medicamentosa, pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda. El tratamiento es a base de tetraciclinas y cloranfenicol, aunque para manejar una epidemia el tratamiento antibiótico debe combinarse con medidas eficaces para el control de los piojos.